Decime. Ante todo, muy buenas noches, ¿cómo les va? Esto es un preanuncio de algo que estamos formalizando hoy. Hoy es jueves y estamos armando el programa para el sábado de Cenando con Guillermo. O sea, lo estamos haciendo grabado para el sábado, pero hoy lo puede ver en vivo a partir de las 7:30 de la tarde, hora argentina, 7:30 p.m. Dentro de 3 minutos largamos, ¿eh? Quiere decir que este programa lo va a ver usted el sábado a las 20 horas, que va a estar grabado y va a poder escribir también si quiere hacer algún comentario. Nos vemos dentro de 2 minutos. Gracias. Atención, Diego Sebastián, te estamos espiando y vos nos estás espiando a nosotros. Gracias por estar ahí. Esto se hizo sin avisar, ¿viste? Pero ustedes se enteran. ¿Cómo sale el audio? Así empezamos dentro de unos minutos.
Amigos de Más Allá del Límite, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes, yendo para las buenas noches. Un verdadero gusto estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Esta es una transmisión especial que hacemos hoy desde el Complejo Cultural Atlas. Está grabado esto, pero a la vez usted lo ve en vivo. ¿Lo entiende? No, yo tampoco, pero son las cosas de la técnica, no se preocupe. Igual pueden escribir abajo, en el chat. Bien, la semana pasada no se pudo hacer porque algunos de nosotros estábamos en el café ufológico que se hizo en el bar La Máquina, ahí en la calle Tucumán, esquina Entre Ríos. Ya comenté esto en Más Allá del Límite, estuvo muy lindo, había como 80 personas, quizás un poquito más. Lo hizo esta chica, bueno, se me fue el nombre ahora, como no los anoto yo me olvido. Pero estuvo muy bonito, muy lindo, me hicieron hablar, estuvo el ingeniero Benítez también, estuvo Estela Bosich, estuvo un tal Di Giordano, creo que es, que también habló de temas de terapia transpersonal, hipnosis. Estuvo muy lindo, me gustó mucho, la gente aplaudió, ¿viste? Qué sé yo, saludos, gente que ven Más Allá del Límite por YouTube, en Internet, que ven también Cenando con Guillermo, y que seguramente van a ver los próximos programas que vamos a realizar. Recuerde, nosotros estamos en vivo todos los sábados a partir de las 20 horas, Cenando con Guillermo, el nombre que le hemos puesto a este programa, donde hablamos de OVNI y otros temas. No tocamos temas de geopolítica acá y todo eso, salvo una necesidad imperiosa que haya que tocarlo, porque para eso está Más Allá del Límite. El otro tema, este programa lo puede ver usted tranquilo desde su casa en diferido en Facebook y también se sube a nuestro canal de TikTok, que es del Límite Digital, que ahí lo va a ver en diferido, y también lo puede ver en diferido en YouTube, que es también del Límite Digital. Es importante que se suscriban al del Límite Digital porque nuestra idea es también tener ese otro canal como una ventana más para hacer otros programas diferentes. En nuestra mente, al menos la idea mía, es tener 2 o 3 programas más, no más. Hasta ahí llegó nuestro cariño, porque después los programas se van interrelacionando y se van compenetrando entre sí. La semana que viene, el sábado 8, como vamos a estar reunidos en vivo, vamos a dedicar gran parte del programa a Benjamín Soldari Parravicini. ¿Por qué? El niño de Leo. Benjamín Soldari Parravicini nació un día 8 de agosto. Ya vamos a averiguar de qué año fue. Y vamos a dedicar gran parte a leer profecías, a compararlas, a ver la historia del payaso y todo eso que usted más o menos conoce. Así que esté pendiente, ¿eh? Bien, hoy quiero tocar un par de temas interesantes con ustedes, luego va a estar Arturo Riquelme hablando de parapsicología. Nos vino a visitar Orlando. Hola Orlando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Estás sentadito por ahí? Orlando es la persona que cooperaba con nosotros, recuerda, cuando hacíamos los primeros videos desde el Límite Producciones. Pero tuvo una desgracia, su mamá hace unos días, que cambió de plano, así que nuestras condolencias hacia Orlando, su familia, etcétera. Pero vino igual a visitarnos. Y que la mamá encuentre pronto el camino de la luz y su evolución en el punto que le corresponda en el plano astral.
Hemos hablado en varias oportunidades en Más allá del límite sobre el tema de las montañas misteriosas. Las montañas malditas, como decía Charles Fort en su libro, el libro de los condenados, que hablaba de hechos misteriosos. Y hay un capítulo que habla de las montañas, los montes, que se preguntan, ¿los montes están vivos? ¿O es que hay una vida ahí, bajo tierra, que de vez en cuando actúa y de vez en cuando se ve, se observa? De eso vamos a hablar. Por ahí vamos a tocar los temas en América, aquí, de 3 o 4 montes o montañas muy importantes, y qué coincidencia, las montañas que voy a nombrar las conozco en vivo y en directo, y tiene que ver con algo muy importante para América Latina, todo el continente americano, mejor dicho, incluyendo Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, etcétera, con nuestro presente, su relación con el pasado, pero no el pasado de la historia, sino el pasado de la historia, la protohistoria, que va más allá de la historia. No lo que nos comentan los libros, sino la otra historia oculta, que es cuando la Tierra era diferente, cuando los continentes estaban todos unidos, cuando mediante la evolución del planeta hubieron muchos sismos, más que sismos, terremotos. Eso hizo de que las tierras empiecen a separarse y se fueran de a poquito conformando los continentes. Y de a poquito Antártida se separara de Tierra del Fuego. Y a la vez Tierra del Fuego se separara desde el continente de América del Sur, dejando ese canal divisorio que es el Estrecho de Magallanes, que todos nosotros conocemos en el día de hoy. Esa es la otra historia, que no está escrita en los libros de historia o de geografía. Eso está en algunos libros ocultos, libros sagrados, libros secretos, como el Popol Vuh de los mayas, como el libro de Urantia, como el libro de Oaspi, o como otros libros de otros autores que han creado sociedades secretas o han creado escuelas de conocimiento donde se habla de estos temas, como los gnósticos, por ejemplo, y otros tantos. Pero ahí vamos a empezar en Estados Unidos. ¿Cuándo no? ¿Por qué? Hay un punto espiritual muy importante en Estados Unidos. Uno es Nueva México, donde está la ciudad de Sedona, al sur, a unos 150 kilómetros de la zona donde ocurrió el famoso estrellamiento de Roswell, New Mexico, pero ahí es todo plano. Ahí se reúnen grupos de New Age que hacen conferencias, congresos, todos los años, inclusive para esta fecha, ahora, el Día de la Pachamama, el Día de la Madre Tierra, el 1 de agosto. Hacen reuniones muy, pero muy importantes. Pero hoy voy a hablar de un monte que es un misterio para todos los investigadores de ovnis. Hasta que en el año 1978, en uno de mis viajes a Estados Unidos, mi amigo el texano, que en ese momento estaba viviendo en Redondo, o Redondo en español, estado de California, me llevó con su auto a conocer algo que siempre estaba en mi corazón y en mi mente conocerlo. El famoso Monte Shasta. ¿Dónde está el Monte Shasta? Al norte de California. Usted tiene que ir de Los Ángeles a San Francisco. Perdón, vamos a tomar algo. No es agua, aclaro. Está rico, ¿eh? Es un vinito blanco, mientras esperamos la comida que todavía no vino. Hoy sencillito y elemental, ¿eh? De ahí tiene que ir hacia Sacramento, que es la capital de California, una ciudad histórica muy bonita. Es histórica, la historia viva
de el Golden State, como le dicen a California, el estado dorado, la quimera del oro. ¿Se acuerda la famosa película de Carlito Chaplin? La quimera del oro, filmada ahí en California, en la incipiente Hollywood, que está cerca de Los Ángeles. Pero Sacramento hay que subir, si va en auto, unos 100 kilómetros al norte, ya casi en frontera con el estado de Oregon, cuya capital es Seattle. Empieza a haber unos parques gigantes preciosos. Es la zona del Bigfoot, o pies grandes. ¿Se acuerda del famoso pies grande, el monstruo ese tipo mono grandote? Bueno, el monte Shasta es cuna del Bigfoot, o pies grande. El monte Shasta, usted lo puede googlear, coloque monte Shasta, S-H-A-S-T-A, Shasta, es un nombre indio de los nativos. En inglés le dicen Mount Shasta, inglés americano, ¿no? Mount Shasta. No dicen Mount Shasta. Cuando me decía, si quiere vamos, en inglés, ¿no? Vamos a visitar Mount Shasta. Yo me quedé pensando, ¿qué tenemos que ir a ver? Porque no lo había interpretado bien. Claro, era el monte Shasta. ¿Qué hay ahí? Es un centro turístico de esquí. En invierno se llena de turistas. ¿Qué forma tiene el Monte Shasta? Como el monte Fuji, o el monte Fiji, mejor dicho, Fuji no, Fiji en Japón. La clásica montaña con un pico nevado, permanente el pico nevado. Y eso está. De un lado están las aerosillas para subir a las estaciones, desde donde en invierno uno desciende en esquí, el que sabe. Pero del lado del sur del monte Shasta, que es hacia donde está la localidad de Shasta, ahí se sube en auto, luego hay que dejar el auto en la plaza de estacionamiento y seguir a pie. Y acá quiero aclarar algo muy, pero muy importante. La localidad de Shasta es una localidad muy parecida a Capilla del Monte acá, porque es una localidad donde no hay edificios, son todas casas de una sola planta, un solo piso, una sola planta, todo hecho con troncos, tipo cabañas. Es preciosa esa localidad. Ahí es cuna de lo vegetariano también. Cuna de algunos grupos como los Rosacruces, Fraternidad Rosacruz. Cuna también de esta señora de Estados Unidos que falleció, Arturo, la que hacía los grupos espirituales y New Age, el plan evacuación, se me fue el nombre. ¿Viste? Como no la nombro nunca, se me va el nombre. Tuela, el canal Tuela. Ella canalizaba de los extraterrestres según su historia. Y ella conformó ahí un grupo. Cuando yo fui la primera vez vivía todavía, pero no estaba ahí. Estaba viajando por Estados Unidos dando conferencias. Pero sí conocí a uno de sus secretarias, hablando en inglés con ella, por supuesto, porque hay español en esa zona, nantipiú, nada. Español en Los Ángeles, San Francisco y un poquito por ahí. Pero cuando llega arriba, donde está el verdadero yanqui, el rubio, alto, o colorado, blanquito, de ojos celestes, con las botas, con el sombrero, tipo texano, bien yanquilandia, y usted lo va a ver, tipo hippie también. Ahí está muy de moda
la comida vegetariana, la comida hindú, hay restaurantes hindúes, y hay hoteles chiquitos, pero muy bonitos, donde nos alojamos ahí. Me llevó en auto hasta donde se podía ir, caminamos, tuvimos un tiempo mirando, sacando fotos, hicimos un par de oraciones juntos. El lugar es paradisíaco. Ahí pude ver un álbum, no lo pude comprar porque costaba $140 en aquel tiempo, hablo de hace 50 años atrás, era mucha plata, pero estaban todas las fotos de ovnis tomadas ahí. Alguna pude conseguir en postales, no sé dónde fue a parar eso. Se me ha extraviado o está por ahí dando vuelta. Postales que dice recuerdo de Monte Shasta y está la foto del monte y con alguna nave arriba o algo parecido a una nave, un triángulo, alguna cosa de esas que se ven mucho por ahí. En el año 1984 decidí hacer otro viaje a California, a Las Vegas, etcétera, pero ya lo organicé en grupo, como agente de viaje. Y fuimos, el doctor Reynoso, Eduardo Rosado, un muchachito que en esa época tenía 17 años, Germán, no me acuerdo el apellido ahora. 2 chicas más, una tal Marta. Éramos 9 o 10 personas conmigo. Alquilamos una especie de combi y conocimos todo California. Y fuimos al Monte Shasta y nos alojamos 3 días ahí en un hotel. Hotel chiquito, muy bonito, muy lindo. Y fuimos un día a repetir lo mismo que hice unos años atrás con mi amigo el texano. Llegamos al mismo lugar y fuimos caminando. Hicimos una meditación. Y yo a veces lo he contado en Más allá del límite esto. En una de esas meditaciones, cuando abrimos los ojos, estaba todo nublado al principio y estuvimos 10 minutos más o menos meditando, orando, cada uno con su forma de activar la meditación. Y cuando abrimos los ojitos, las nubes se habían ido, era un azul perfecto. Eran las 3 de la tarde, en el mes de abril, año 1984, hacía calor. Caminamos y nos encontramos con eran 3 tubitos de cristal de cuarzo paraditos conformando un triángulo. 3 tubitos, lo vimos, lo fotografiamos, pero nadie lo tocó. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué se trata, quién lo hizo y con qué intenciones fue hecha tampoco. Eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a este tipo de expediciones y tiene esta experiencia, incluso en el Cerro Uritorco, porque ahí se habla todo de luz, paz y amor, pero son pocos los que hablan de las cosas negativas que también suceden ahí, como magia negra, hechicería y fumatas de marihuana. También hay eso. Hay que tener mucho cuidado con esto. La ayahuasca también. Porque son aspectos que normalmente el analista no lo toca, pero hay que tocarlo. Porque no todo es azul. También es azul y blanco y también es medio negroide por ahí. Pero sí notamos algo que nos llamó la atención. A unas 3 cuadras, estábamos casi arriba en la cima, prácticamente, no podíamos llegar a tocar la nieve, porque estaría a unos 200 metros, pero no se podía porque había muchas piedras. Aparte, había una línea roja donde dice, se llega hasta acá, en inglés, ¿no? Hasta acá para caminantes, hasta aquí. Más allá no se puede pasar. Hicimos caso
y vimos, entre medio de unos arbustos, una figura que venía al encuentro nuestro, o parecía. Era alta, delgada, tenía como una pequeña barbita, yo en ese tiempo todavía veía bien. Aparte lo vi con el largavista porque llevé el largavista. Tenía como un turbante atrás, muy parecido a la imagen de Jesús, delgado así. Y esa cosa, o ese ser, estuvo ahí un tiempo y de repente se dio vuelta y se fue. Reynoso Luis, que en paz descanse, le sacó una foto. Yo la vi esa foto con las cámaras que había antes, ¿no? Las cámaras de rollo. Esa foto no sé dónde fue a parar porque falleció Luis, bueno, se perdió todo eso. Hasta una copia que me dio a mí también se perdió, creo. Son evidencias que uno la tiene en la mano y de repente, por esas causas de la idiotez de uno, o no sé qué cosa, así como lo tiene, se va. Lo tuvo un segundo y se fue. La foto, evidencia. Les aclaro que a mí no me hace falta fotos o evidencia para aceptar o creer algunas investigaciones que hacemos. Y creo que a usted a lo mejor tampoco. Pero ayuda. El ser ese se fue. A la noche nos quedamos ahí a tomar mate, ahora que me acuerdo. Luis había llevado el termo, unos mates con unas galletitas que habíamos comprado en un llamado kiosco, no es kiosco. Nos quedamos charlando y cuando oscurecía regresamos al hotel. En el hotel tuvimos una reunión, los 9 o 10 que fuimos, antes de ir a cenar algo. Y esta chica, Mirta, ahora me acuerdo, Mirta, muy amiga de Luis Reynoso, vidente, según ella, nos comentó lo que vio en el interior del Monte Shasta, mientras hicimos la meditación. Ella dice que nosotros estábamos parados encima de una parte hueca de la montaña. Más o menos unos 100 metros más abajo hay como puertas. Y en una de esas puertas ella pudo ver y observar y le permitieron penetrar con lo que ella llama y se conoce como visión remota, con su mente viaja al lugar y observó 4 seres que estaban trabajando con aparatos, había como pantallas de televisión, sabían de nuestra presencia, y yo le digo, bueno, pero describime estos seres. Eran los clásicos grises altos, no los enanitos, los macrocéfalos, sino los seres altos, 1,70 m más o menos, bien corpulentos, todo gris, cabeza macrocéfala, pero no tanto como los grises, que es macrocéfala hacia arriba, esto hacia los costados, muy parecido al ser gris que se ve en la película El Día de la Revelación, ese tipo de ser, de grandes ojos, todo eso. Había 3 o 4 de esos seres. Pero también notó que más allá había otro tipo de seres muy parecidos a nosotros, los famosos altos, como si fueran los pleyadianos, altos, casi 3 metros de altura, los nórdicos, gracias, que estaban conversando entre ellos. Es decir que Monte Shasta está vivo, hay actividad ahí. Y se lo conoce al Monte Shasta como como el corazón espiritual de Estados Unidos de Norteamérica.
Y el monte Shasta es un remanente de la Lemuria. Así como la isla de Pascua es un remanente del continente de Mu, que es lo mismo, pero la Lemuria cuando desaparece se divide en dos partes, una se hunde y queda la otra que le llaman Mu. De ahí el libro The Children of Mu, el famoso libro que se llama Los chicos o los niños de Mu. Y también la isla de Hawái, de Ray Sherwood, masón, ¿no? Inglés, de la Sociedad Teosófica de Inglaterra en aquellos años. Estoy tratando de acordarme algo más para pasar a la otra montaña rápido. Nosotros nos quedamos un par de días, mirábamos el cielo, nunca vimos nada después, pero sí hablé con un señor que es miembro de un grupo de investigación OVNI de Los Ángeles y estaba ahí también de visita en el mismo hotel, qué casualidad, y estuvo hablando de las naves triangulares. Y él fue el que me comentó que algunas de estas naves triangulares, sobre todo la que tiene abajo la esfera que gira y hace destellos azul, esa nave está hecha acá. Es un prototipo de la Tierra. No sé. Mientras Jaunebu, ER3, sí, ER3. Mientras que las otras, las que tienen luces rojas en cada uno de los vértices, esa posiblemente sea de confección etista, o sea, del espacio exterior. Estas naves aparentemente las disparan desde el Área 51 y también del Área 52, que está cerca de Utah, Salt Lake City, donde están los mormones. Importante todo esto que estamos hablando. Pegamos un salto y nos vamos rápido a México. La montaña sagrada de México, un volcán que no está apagado, está activo y de vez en cuando manda fumarolas, creo que se dice así, y manda algunos sismos también. Está a 80 kilómetros de la ciudad capital de México, DF. Me refiero al famoso monte Popocatépetl. Nosotros fuimos a visitarlo, pero no te permiten avanzar. Porque si de repente entra en erupción, no tenés escapatoria. Baja la lava y no sabés para dónde ir. No hay caminos. Es un monte sagrado ahí en México. Recuerden la cámara que instaló el grupo que se llama Los Vigilantes del Cielo, ahí en México, en donde en una oportunidad la cámara captó como una nave cigarro que sobrevuela la cima de Popocatépetl. Está en video esto, se puede ver. Se pone vertical e ingresa en el cráter. Eso lo difundió mucho Jaime Maussan hace 10 o 15 años atrás. Pero se puede ver todo esto. Hay una cámara permanente ahí que enfoca todos los fenómenos extraños que hay en el Popocatépetl, que es el volcán que va a producir el gran terremoto de 9 puntos que alguna vez puede llegar a sacudir México DF, el Distrito Federal. Y también el estado de Puebla, que está ahí al lado. Puebla está a 40 kilómetros del volcán Popocatépetl y Puebla es cuna de las observaciones de ovnis más importantes que ocurrieron ahí en el país llamado México.
Sigamos bajando, nos quedan 2 montes. Nos vamos a la gran isla del Caribe, Puerto Rico. Quien le habla estuvo como 7, 8 veces ahí, ya perdí la cuenta. Y en esas 8 veces fui 2 o 3 veces a un cerro que tiene una forma especial, el Crestón, un cerro vivo, donde en la época precolombina, estamos hablando ahí antes de Jesús también, los nativos de las zonas, los taínos, oriundos de Puerto Rico y de Cuba, y los indios caribes, de ahí viene la palabra Caribe, los indios nativos de la zona, son oriundos también alguna parte del sur de la Florida, otros de República Dominicana, otros de otras islas que hay dando vuelta por ahí. Y los taínos, para estos días, para el día de la Pachamama, que es un ritual viejísimo, el de la Pachamama, viejísimo, le iban a rendir culto y agradecer la siembra al Dios. ¿Y cómo era este Dios? Era alto, rubio, de grandes ojos, brazos alargados, vestido. Se llamaba Luquillo. Nosotros decimos Luquillo. El Dios que habita el monte del Crestón. También dice que hay una base de los grises ahí. A ver, jaja, ¿qué pasó en el monte del Crestón en Puerto Rico? Año 1965. Las primeras historias del famoso Goat Soccer, el chupacabras. El famoso chupacabras nació ahí, en el monte El Crestón, en Puerto Rico. Se diseminó por toda la isla y luego las acciones del chupacabras se fueron a México, a Cuba, no se habla de Estados Unidos, pero también estuvieron en España, donde encontraron vacas muertas mutiladas, caballos, cabras, perros, gatos, gallos, gallinas, nunca seres humanos. El famoso chupacabras, que a mí me tocó investigar junto con Jorge Martín, el investigador número 1 de Puerto Rico y del Caribe, diría, que me tocó viajar justo en el punto más alto del chupacabra. Me acuerdo que con el auto íbamos a visitar a la gente. Hice algunos reportajes, que algunos de ellos se pasaron el más allá del límite, por el programa número 9, 10, 11, año 1994, 95, por ahí. Aquellos que los tienen los recuerdos grabados, búsquenlo, que hay varios reportajes que yo hice. Ahora me acuerdo de un apellido de una familia, la familia Tolentoni, de raza negra, todos, el esposo, ella y los 3 hijos, que fueron testigos del chupacabra dentro de su casa. E hizo el dibujo. Hizo el dibujo de cómo era. El clásico dibujo de ese ser así, lo han visto ustedes, medio hocicudo, orejas, cola, un mamotreto de mitad gris y mitad reptil y mitad dinosaurio. Así era el chupacabras. Y luego vamos a terminar con Argentina. Y terminamos con nuestro famoso Uritorco. Muchos de ustedes, oyentes de Más Allá del Límite, han ido a Capilla del Monte y conocen el Cerro Uritorco. Y han tenido experiencia ahí. Y han visto de qué se trata.
hay una similitud muy importante, no en apariencia de montaña, sino energéticamente. Monte Shasta, Uritorco. Pueblo de Shasta, pueblo de Capilla del Monte. Exactamente igual. Onda New Age, o sea, nueva era, todo. Pero cuna de mucha información del Cerro Uritorco y otros lugares cercanos. Ahí está la famosa, según cuentan, ciudad de Erx. Pero la ciudad de Erx no se la puede ver físicamente. Según dicen, está vibrando en quinta dimensión. Y ahí hay una serie de seres también y entidades que están trabajando para ayudar a los proyectos evolutivos de la humanidad. Bueno, estas son las 4 montañas que quería compartir con ustedes hoy. Me gustaría ver si alguien hizo algún comentario por ahí. Le entrego el micrófono a Gustavo Bizarro. No lo saludé, Gustavo, buenas noches, ¿cómo te va? Y vamos a ver qué pasa y después sigue Arturo con su segmento de parapsicología. Y mientras aprovechamos a picotear algo. Bueno, Arturo, Guillermo, buenas noches. Estamos acá en el Atlas disfrutando de una comidita con Guillermo y Arturo y acá nuestro amigo Orlando. Bueno, los saludamos también. Diego Sebastián González llamó, estuvo atento también a la primera llamada. Y Ricardo Gómez, que nos sigue siempre desde Timbúes, frente al río Carcarañá. Ya nos había anticipado anteriormente del avistamiento de objetos sobre el río. Bueno, Guillermo, la gente que se ha puesto en línea generalmente ha sido muy oscilante porque primero que no están avisados, es algo sorpresa, y se ve que ha habido mucha gente, no, que no es habitual de que escuchen el programa, que han estado entrando y saliendo, así que algún piquito de 11, 12 y ha ido bajando a 5, 6, 7, pero se ve que es gente que habitualmente no nos escucha y los agarró de sorpresa. Repetí que este programa va a su... Bueno, repetimos entonces que este programa está saliendo en vivo en este momento en el Centro Cultural Atlas de la ciudad de Rosario y que va a ser repetido en forma completa el día sábado a las 20 horas en el horario habitual de lo que nosotros llamamos el programa que pertenece a Delímite Producciones, Cenando con Guillermo, que sería el programa 15. Este sería el programa número 15 que lo estamos grabando en forma directa acá desde el Centro Cultural Atlas. Así que como siempre, seguimos entonces ahora con el segmento que le pertenece a Arturo Riquelme, que nos va a hablar de parapsicología. Arturo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Voy a enganchar antes de mi tema específico de parapsicología, un poco con lo que habló Guillermo acerca del monte Shasta. La Tierra, aunque a mucha gente súper racionalista le cueste creer o le parezca ciencia ficción, da cabida a muchas civilizaciones. La civilización de superficie es la que es humana, digamos, ¿no? Después, debajo de la corteza terrestre, hay civilizaciones cavernarias, no porque pertenezcan a la prehistoria, sino porque habitan vacuolas que forman parte de la corteza terrestre. Y después están las civilizaciones intraterrenas. Son 3 civilizaciones. La de superficie casi le tendríamos que quitar
el nombre de civilización, porque cuando, por ejemplo, se le preguntó a Gandhi, ¿qué opina de la civilización occidental? Y él riéndose dijo, sería una buena idea, como que no existe tal civilización, sino que sería bueno que existiera. Entonces, civilización de superficie, la que conocemos bastante nosotros, las que habitan los vacuolas, que son las cavernarias, y las intraterrestres. No soy experto en el tema, pero seguramente un libro que acaba de publicar Estela Bosich va a dar cuenta del tema, porque creo que habla de ciudades intraterrenas en Rosario. Porque como nos enseñaron en la escuela primaria, en física, en un mismo espacio no puede haber dos cuerpos. Se desmiente cuando hablamos de dimensiones, porque las dimensiones más sutiles sí interpenetran el mismo espacio físico, pero en distinta densidad. Por lo tanto, es como si yo le dijera, como ejemplo, ¿qué ejemplo me puede dar? Una esponja llena de agua. ¿Por qué el agua puede que vestía una túnica larga, era de aspecto nórdico, tenía un turbante? Puede tener que ver con habitantes de debajo del monte Shasta, que pertenece a civilizaciones intraterrenas. Recuerdo que en la década del 70 me habían comentado que ya en el monte, en el pueblo del monte Shasta, ya nos extrañaban, que iban personas con estas características, muy blancos, rubios, altos, vestidos más al oriental que al occidental, que iban a buscar víveres al pueblo. Y ya ni se hacían preguntas. Al principio puede ser que les llamara la atención, les resultara extraño, pero después ya no. Después ya no. Así que se hizo una costumbre de admitir que habían personas extrañas a las cuales no conocían ni trataban y que probablemente vinieran del monte Shasta. El monte Shasta, sobre todo la parte intraterrena, fue habitada tras la caída hace 12.500 años, el continente Atlante. Por supuesto que se buscó de proteger, sí, pero Lemuria y... No, pero también recibió remanentes de la Atlántida. No, visitas, no, porque, bueno, no hay turismo en esa zona. Que quedó de la Lemuria, en el Pacífico Norte. Sí, pero es como un lugar que primero viene una oleada migratoria de una clase y después vienen otras humanidades con el tiempo. Claro, humanidad refugiada en las zonas intraterrenas por la gran catástrofe de la Atlántida. O sea, se buscó una selección de gente que sí merecía sobrevivir y fue aceptada. Evidentemente las condiciones que ponen las civilizaciones que tienen una altísima evolución espiritual y tecnológica es que por supuesto la persona sea totalmente inofensiva, o sea, que no constituya un problema para su civilización. Es como cuando alguien que vende frutas se preocupa y saca una manzana podrida de un cajón para que no contamine el resto. Evidentemente para entrar hay que pasar un examen frecuencial muy estricto. Es muy interesante eso y me lo han comentado después de ese año 70 mucha gente que ha estado por la zona. Bueno, ahora sí voy a mi tema específico que era la parapsicología. Habíamos clasificado
los fenómenos en parapsicológicos con efectos físicos, o sea, los famosos psi-capa. Psicoquinesis, telergia, aportes, muchísimos son. Y ahora vamos a penetrar de a poco en la otra clasificación, la más sutil, que es la de los fenómenos psi-gamma. Ustedes saben que ha habido un gran desarrollo en parapsicología y que los soviéticos en su momento tuvieron desarrollos muy importantes dentro de lo que podemos llamar la escuela materialista. La escuela materialista seguía los fenómenos justamente psi-capa, los físicos. Se montaban sobre todo una descripción de un origen, de una facultad parapsicológica del dotado, a partir de la fisiología, sobre todo la neurofisiología. Por eso, en la clasificación de los psi-capa, el máximo de alcance en cuanto a distancia son 50 metros. Ustedes saben, por ejemplo, cuando hablamos de fantasmogénesis, que la silueta formada por el ectoplasma del dotado era más condensada y visible en la medida que fuera acotado su espacio. Cuando la manifestación se alejaba del cuerpo del dotado, se hacía más tenue, lógicamente. A más distancia, la densidad material es más tenue. A menor distancia, más condensada, más compacta. Justamente la escuela materialista soviética tenía una tirria, tenía una cierta fobia a los fenómenos que llegaban a su conocimiento, pero ellos no querían penetrar. ¿Por qué? Porque si los penetraban, ponían en peligro la vigencia de su filosofía materialista. Por ejemplo, estamos hablando de fenómenos como la precognición. Ahora, hay precognición a futuro, pero está también la retrocognición. Y así como esos fenómenos, había muchos que implicaban lo remoto, la distancia, lo que hacía que no fuera propio del cuerpo y de la sustancia ectoplasmática del dotado, sino que intervinieran otros factores no necesariamente físicos, sino más bien que estuvieran, como dice el programa del domingo, más allá del tiempo y del espacio, y de la materia y de la energía, porque esos fenómenos no se podían explicar por medio de explicar como fuerza física lo que estaban actuando o campos electromagnéticos. En 1960, el profesor Vasiliev, también Becherev, empezó a estudiar estos fenómenos a pesar de que no contaban, si bien eran muy bien financiados por el Estado soviético, no eran de su gusto por lo que decimos, porque los ponía en contradicción con la filosofía vigente en el Estado soviético, que era el materialismo dialéctico. Entonces, qué curioso que las cosas tengan que ser así, paradójicas, porque quienes descubren los fenómenos psi-gamma, que son telepatía, retrocognición, precognición y cosas así, son los soviéticos, que eran materialistas. Y tienen que llegar a la conclusión, nada menos que en Leningrado, en el gobierno de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
de que en el ser humano hay un factor que es no físico, aunque yo me pongo en el lugar de los científicos materialistas y sé que hablar de una energía no física es muy difícil de aceptar para la academia, y más de probarlo. ¿Qué hizo el profesor Vasiliev en Leningrado? Puso a los dotados para probar la telepatía y que la telepatía no era provocada por ningún campo electromagnético ni ninguna energía física, dentro de una jaula de Faraday. Entonces, la jaula de Faraday aísla de todo fenómeno que tenga que ver con onda o partícula. Lo aísla. Por ejemplo, si ponemos un receptor radiofónico, una radio, un aparato de radio, andando dentro de una jaula de Faraday, vamos a ver que la emisión se va atenuando hasta desaparecer, porque la jaula de Faraday no permite que penetren los campos electromagnéticos ni las ondas electromagnéticas. Entonces, en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuya filosofía de Estado era materialista dialéctica, llega la paradoja de que se prueba científicamente que en el hombre hay un elemento espiritual que produce fenómenos en donde no interviene una energía física, que está más allá de la explicación de campos, ondas, partículas y demás. Interesantísimo. A punto tal se entusiasma el profesor Vasiliev que crea un instituto en el mismo Leningrado que se llama Instituto para el Estudio de los Fenómenos Parapsicológicos Remotos. Visión remota, telepatía, precognición, retrocognición y demás. Después, eso permitió que en Estados Unidos se creara la Escuela Parapsicológica Espiritualista, que estuvo a cargo en Duke, en la Universidad de Duke, Stanford, Carolina del Norte, por Rhine, el famoso investigador parapsicológico Rhine, al que acompañaron Pratt y Pearson. Y tempranamente, porque se contagiaron. Sí, y un poco antes. Ahora trabajaban no solamente Rhine, sino su mujer y demás. Realmente se entusiasmaron mucho y hubieron ingentes cantidades de dinero para financiar esas investigaciones. A ver, en la década del 60 abundaron muchísimo, no, y antes, mucho antes, evidencias de estos fenómenos. Por ejemplo, un tal O'Connor anunció con todo detalle lo que iba a ser el accidente, entre comillas yo le pongo accidente, del Titanic. Y también otro accidente, también con lujo de detalles, que era el dirigible Alitalia en Italia, ¿no es cierto? O las profecías detalladas con mucha anticipación, que está hablando de una precognición, por parte de Jan Dixon, persona que no me gustaba porque parecía que tenía una antena especialmente dedicada a captar fenómenos catastróficos o de carácter negativo. Por ejemplo, la muerte de John Fisher Kennedy. Entonces, todo eso está debidamente comprobado. Hay muchísimos estudios. Por ejemplo, el vidente, que no recuerdo si era francés o belga, Gerard Croiset, que colaboraba con la policía francesa en descubrir
crímenes, autores de crímenes, por su clarividencia. Era notable la clarividencia. Pero corriendo el tiempo, los sucesivos programas vamos a hablar más de estos fenómenos psi gamma. Por ahora los vamos a dejar ahí. Le vamos a devolver el... Ah, bueno, ahí parece que hay preguntas. A ver, para Arturo, no sé si es una pregunta, pero es como una afirmación, un comentario que hace nuevamente Diego Sebastián González, que comenta, está también el fenómeno de entrelazamiento cuántico, el cual no interviene el campo de EM, sería electromagnético. Sin embargo, es un fenómeno físico, instantáneo y a distancia. Sí, el principio de entrelazamiento cuántico nos dice que algo que ha estado en contacto entre sí, aunque se lo distancie muchísimo, no deja de estar en contacto. Pero es un fenómeno cuántico, justamente, pre-manifestación material. Yo creo, y lo he dicho en programas anteriores, que de la física cuántica, aplicando sus principios, el entrelazamiento cuántico, la sobreimposición, muchísimos principios, no son tantos, vamos a poder explicar algunos fenómenos. Sí, son materiales, pero en realidad son premateriales, porque son anteriores a la formación de la materia. Por eso están más cerca de lo invisible, sutil e impalpable, de lo que lo manifestado, concreto y material. Yo soy partidario de interpretar la parapsicología con una base de principio cuántico en la medida que nos sirvan y que no sean usados para el disparate, exagerándolo o distorsionándolos a esos principios para explicar cosas que son difíciles de explicar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, listo, le paso el micrófono a Guillermo. Gracias por estar ahí. Bueno, agradecemos como siempre a Arturo Riquelme por esta información de parapsicología, que es interesante. A mí me gusta sobremanera, porque si bien no es mi tema en sí, pero he participado de algunos de los cursos que dio en su momento, ¿cómo era que se llamaba? El de Oscar González Quevedo, acá en el Cine Real. Tengo un certificado por ahí de asistencia a las 3 charlas que él dio, guardado en algún lado. He leído algunos libros y un tema que me fascina. Me acuerdo que Guillermo Mamana, a él le gustaba todos estos fenómenos parapsicológicos y él metía todo lo del contactismo, los extraterrestres que mandan mensajes, todo esto, desde el punto de, con una explicación lógica y científica con los fenómenos paranormales. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Recordemos que estamos tocando temas muy abstratos, temas muy difíciles de comprobar, temas que tienen que ver con realidades diferentes. Como habló recién con el conocimiento cuántico, Arturo, hace un ratito, son aspectos que van más allá de lo que uno conoce y lo que uno ha estudiado o leído alguna vez. Estamos más allá de la ciencia, más allá del fenómeno ovni, más allá de lo paranormal también, más allá de la historia y geografía del planeta Tierra. Eso hay que tomarlo en cuenta también. No nos quedemos con lo que te cuentan los que dicen que saben. Tomemos también la información de lo que sabemos algo y tenemos la valentía, el coraje y la necesidad de darlo para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Antes de saludarlo y despedirme por hoy,
Quiero ver si hay algo más. Permitime que hay gente de afuera. Bueno, saludamos a nuestra oyente Ana Celeste, que manda saludos. Y Marcelo Cesarato, que está con Romina desde Pueblo Ester. Están escuchando. Está con Romina, manda saludos. Y por último, fíjate vos que son todos de localidades de afuera. Sí, cercanas y un poquito más. Mario Conde, no sé si lo tienen conocido. Saludos, muy buen programa desde Firmat, nos está escuchando. Así que este es el último mensaje que recibimos en el programa del día de hoy. Programa número 15 desde el Límite Digital, porque hoy no estamos cenando con Guillermo. Sí, esto es cenando con Guillermo. Estamos cenando, estamos comiendo acá. Yo comí 2 empanadas, Arturo también. Vos no comiste nada, te tomaste una copita nada más. Pero bueno, tratamos de hacerlo sencillo y elemental. Y el sábado que viene volvemos a nuestra forma normal de cenando con Guillermo desde un lugar que lo hacemos tranquilos, podemos comer mejor, más sin apuro, sin nada, a partir de las 20 horas. ¿Sí? Recuerde de que este es el programa número 15. Aquellas personas que lo van a ver seguramente mañana o pasado. ¿Esto cuándo lo subí? ¿El sábado recién? Sí. Esto va el sábado por Facebook. Por Facebook. Y si vos disponés, ya esta noche lo paso por YouTube. Lo pasás por YouTube. Se puede ver en YouTube o YouTube. Yo digo YouTube en inglés. Lo puede ver en YouTube o lo puede ver también en TikTok en The Límite Digital. Y en YouTube en The Límite Digital. El otro del Límite Internacional de TikTok, ayer estuve hablando con Enrique Piatti, que ya solucionó, ya el tema del fallecimiento de su hija en un accidente en una isla en Grecia, se ahogó en el mar Egeo. Hace un mes de esto, un poco más, se está recuperando y ya me dijo que en estos días me iba a avisar para hacer un nuevo video, pero usted puede ver los videos atrasados que están subidos ahí muy bonitos, con muchas visitas en TikTok. El canal se llama Del Límite Internacional. Acuérdese que todas nuestras señales llevan la marca Del Límite. Bien. Nos vamos despidiendo. Acuérdese de ver el domingo a las 21 horas, 9 de la noche, hora argentina, Más allá del límite del tiempo y del espacio, donde vamos a tocar temas muy, pero muy importantes que tienen que ver con la realidad nacional, política, regional y geopolítica del mundo y otros temas más. Más allá del límite del tiempo y del espacio cumplió en abril 32 años de salida al aire. Ahora estamos por Radio Pop Rosario 96.1 o bien lo pueden escuchar por el streaming de la radio www.c3m.com.ar o por la aplicación de la radio Radio Pop Rosario. Y ahí nos pueden escuchar el próximo domingo. Quiero saludar nuevamente al amigo Orlando que nos vino a visitar. Nuestras condolencias por el cambio de plano de su mamá, que fue hace 10 o 12 días atrás. Y la vida sigue, hay que seguir luchando, porque venimos a este mundo aparentemente para sufrir, pero la idea es venir a este mundo tierra para vivir, dejar vivir y convivir. Ese es el verdadero aspecto, pero el plano en el cual está ubicado la tierra en estos momentos no nos permite disfrutar de la vida. Pero la vida es importante. La vida con minúscula, la vida humana, y la vida con mayúscula, la vida espiritual, la verdadera. Es muy importante, porque tiene que ver con nuestra existencia, con nuestra forma de ser, de pensar y de sentir.
Nos vemos el sábado que viene en el programa especial dedicado a Benjamín Solari Parravicini. Hasta el sábado.